Segundo. Bueno, ahora sí, arrancamos. Gracias a todos por estar, gracias Susana. Susana es licenciada en Ciencias Biológicas con una maestría y un doctorado en la Universidad de la República y trabaja en el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. Cualquier cosa, Susana, si quieres ampliar algo de tu trabajo, bienvenido. Y bueno, y hoy nos va a hablar sobre el venado de campo. Así que te doy la palabra, Susana. Gracias. Bueno, antes que nada quiero agradecer a Natalia, que fue quien me contactó, bueno, y a todos los integrantes de Coendú por el interés en que yo hiciera esta presentación. Siempre es bueno y es interesante compartir los conocimientos y lo que no se sabe también para poder entre todos buscar las maneras de avanzar en el conocimiento de nuestras especies nativas. Bueno, yo desde hace más de 20 años que estoy trabajando con venado de campo y parecería que tendría que saberlo todo, pero se ha avanzado, pero hay muchas cosas y muy importantes específicamente para aplicar a la conservación de la especie que aún son necesarias conocer y promover, porque no es solo tener conocimientos científicos, sino que también tomar acciones. Bueno, les voy a hablar de, de un plan de manejo genético que estamos iniciando que comprende un diagnóstico de la viabilidad de las poblaciones silvestres y el stock cautivo, porque dice como si fueran varios, pero en realidad estamos trabajando con la estación de cría de, de fauna de Pan de Azúcar. Que dicho sea de paso, 27 de julio, fue ayer creo, porque con la fecha media confundida, hizo 9 años del fallecimiento de Tabaré González, que fue el creador de la estación de cría. Bueno, para quienes, no sé si de toda la audiencia todos han tenido oportunidad de ver venados en la naturaleza, entonces voy a explicarle un poquito qué es lo que se ve. Acá tenemos un venado macho en Rocha y a la derecha un macho y una hembra o un juvenil, porque como ven hay bastante diferencia de tamaño, entonces seguro es hembra, pero no sé si es una hembra adulta por el tamaño. Este, como pueden ver en las dos fotos, el venado de Rocha está en una pradera, en ese momento era un tambo ese campo, y bueno, le gusta el campo, esas praderas que se plantan y que son tan caras para el ganado lechero, al venado también le gusta mucho. Este, y bueno, pero eso genera sus conflictos con los dueños de los establecimientos cuando plantan pradera y los venados van y comen. Bueno, y acá tenemos un campo natural en el basalto, en Salto. El nombre de la especie en latín es Osotoceros besoarticus, y besoarticus, que es la especie, viene de los besoares, que son como unas piedras que se forman en uno de los estómagos del rumen para ayudar a la molienda del pasto. Yo pensé que era algo exclusivo, porque si uno piensa que se le puso a la especie Besoarticus, uno tiende a pensar, bueno, debe ser el único rumiante que tiene este tipo de piedritas o besoares. Y aparentemente muchos rumiantes, inclusive los vacunos, pueden tener, pero es característico en los venados y como que fue algo que a los indígenas y a los gauchos siempre les llamó la atención y bueno, y tenían también como toda una cosa mística alrededor de esos besoares, o sea, cuando mataban los venados y veían esas piedras. Bueno, otra cosa a destacar es que hay dimorfismo sexual, que quiere decir que se ve claramente que las hembras son
más pequeñas, el cuello es más delgado, no tienen astas o cuernos, que es lo más llamativo, y los machos característicamente son mayor tamaño y tienen 3 puntas. Acá se ve bien las 3 puntas, acá también, y la diferencia que estamos viendo en las astas es que se caen anualmente. Justamente ahora, en esta época, julio, empieza la caída de las astas, caen primero en Rocha y como un mes antes en Rocha y un mes después, en agosto, es en Salto. Y como ven, enseguida empieza a crecer un nuevo hueso, porque son de hueso, y está esas astas cubiertas de un terciopelo que está lleno de vasos sanguíneos y que alimenta el hueso y lo hace crecer. Esto crece rapidísimo, en menos de 3 meses, ya fines de noviembre, principio de diciembre, ya el asta está limpia. O sea, estimen desde mediados de julio en Rocha, agosto, mediados de agosto en Salto, y noviembre, diciembre, o sea, 10 de diciembre ya los venados tienen sus astas limpias. Una cosa Susana, una también, pregunta. sí, cómo no. Eso que mencionaste de las 3 puntas en el asta, ¿es carácter diagnóstico de la especie o es común en todas las especies de venado? Bueno, venados es un término, vamos a decir, genérico, como uno diría víbora, ¿no? Con ese término genérico estamos abarcando en el mundo más de 60 especies. Lo que tiene de único esta especie de venado de campo es que vive a campo abierto. La mayoría de los venados o ciervos siempre utilizan bosques, o sea, no están a campo abierto como esto. Esa es la única cosa distintiva de esta especie nativa del Uruguay, que el resto de las 63 especies de ciervos que hay en el mundo debe ser la única que vive en esa condición, tan a simple vista. Eso ha sido una desventaja, porque es una fácil presa de predadores cuando la especie humana no hacía uso de él de forma racional, porque los indígenas que habitaban en nuestro país y en Argentina, que son del tipo, los pampeanos, se llama ese tipo de etnias que había en nuestro país, hacían un uso sustentable, es decir, cazaban y para comer usaban el cuero, usaban las astas, o sea, hay muchos trabajos antropológicos y en los cerritos de indios es algo común, pero como les decía, estas 3 puntas es característico de ellos, aunque hay ejemplares que pueden tener 4 puntas o puntas numerarias. Esta foto justamente no es un venado de Uruguay, es la misma especie, pero es de Brasil. Y si después miran con atención van a ver que los venados uruguayos no son con este color tan rojizo, o sea, pero es la misma especie. Bueno, ¿qué pasó con esta especie que yo les cuento que vive todavía en campo abierto? Pero cuando vino Darwin a Uruguay, que Darwin visitó las costas de Maldonado, Punta del Este, Montevideo, sentí que un señor dijo que estaba en Río Negro, también estuvo en Río Negro, bueno, el famoso Rincón de Darwin, estuvo en Minas también. Bueno, él lo describe en su libro de viaje, en su diario, como una especie que lo sorprendió por ser muy abundante y que en el cerro de Montevideo él mató en un poco de tiempo 5 venados. No me acuerdo bien el porcentaje, si eran machos y hembras, eso no recuerdo la cita exactamente. Pero lo que sí es algo que él destaca es la abundancia que había de la especie, o sea que eran manadas grandes,
que es otro también europeo también lo destaca, como que eran grandes manadas de venado. Y el olor, que el olor, ay, voy a ir para atrás, disculpen, ay, pero no quiero entreverar. El olor es característico de una glándula que está cerca del ojo, que se la voy a mostrar ahora después, que con esa glándula, la secreción esa marca el territorio. Es lo que se llama en los mamíferos la comunicación química. O sea, el olor indica que el animal está ahí. Las hembras también tienen glándulas para marcar, pero no tienen esa intensidad que son feromonas, esos productos que se secretan, como el caso de los machos. Bueno, ¿qué pasa con la especie en el Uruguay? Si era tan abundante cuando vino Darwin, ¿por qué hoy estamos con personas que nunca vieron un venado, o si lo vieron en lugares como la estación de cría de Pan de Azúcar? Hoy por hoy, la especie, como yo les digo, ha sufrido una declinación importante y fue declarada en 1985 monumento natural. Cuando se crea el SNAP, que se empieza a hacer tipo un análisis de las especies prioritarias que es para incluir en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, la destacan como una especie que sería importante incluir, porque no existen áreas protegidas con venado. A nivel global se la califica como casi amenazada por las listas rojas de IUCN, y después hay un tratado internacional que se llama CITES, que la protege y la coloca en el apéndice 1. ¿Qué significa en el apéndice 1? Que si uno quiere comercializar, porque más que nada se hizo para eso, para el comercio de especies, y evitar el tráfico, tiene que solicitar un permiso. Eso también implica a las investigaciones. Si yo investigo con un colega de Brasil, que no es algo hipotético, es real, si queremos intercambiar muestras, tenemos que solicitar este permiso CITES. Si quiero una muestra en el museo, también. O sea, se hizo con fines comerciales, pero después incluyó también el tema científico. Bueno, en el Uruguay, hoy por hoy, vemos el mapa de Sudamérica, todos los puntos más negros, acá ven que hay un manchón grande que es en el Pantanal, que es donde se supone que hay muchos venados, pero con densidades muy bajas. O sea, en el Uruguay las poblaciones silvestres están ubicadas en Salto, en Arenunguá, y en Rocha, en la zona conocida como Sierra de los Ajos. Sería como el núcleo, pero se ha expandido un poco más también en los Ajos. Bueno, tenemos una foto de un venado de Salto, que como si lo miran un poco en detalle, van a ver que es más estilizado y no pesa tanto también. Y uno de Rocha, de los Ajos, que es un animal más robusto. Y bueno, yo pensé que era porque comían más, pero la diferencia no es solo por un tema de alimentación, sino que es un tema genético. Y eso lo vimos con un estudio que realicé y que ya se publicó en el año 98 usando un marcador mitocondrial, analizando muestras de dos poblaciones de Brasil, de Pantanal y de Goiás, que es por acá arriba, es la zona de Parque Las Dacemas, las dos poblaciones de Uruguay y dos poblaciones de Argentina. Y bueno, lo interesante es que todo el mundo pensaba que las poblaciones uruguayas tenían que ser lo mismo que lo de Brasil, por una continuidad, estaba esa hipótesis. Pero lo interesante fue que están diferenciadas significativamente de las poblaciones tanto de Brasil como de Argentina.
E incluso es diferente los animales que son de la población de Salto que de Rocha, genéticamente. O sea que son dos subespecies distintas. Seguimos haciendo un estudio también morfométrico, se mide, esto es clásico, un estudio clásico de sistemática, medimos los cráneos, hicimos comparaciones con programas estadísticos y vimos que también son estadísticamente diferentes. Son de mayor tamaño, esta es una hembra, por eso ven que no tiene asta, y como se nota bien claro la diferencia de tamaño, o sea, acá tenemos una regla para verlo, entre la hembra de Rocha y la hembra de Salto, son adultos, o sea, y eso se puede determinar por la dentición, por las suturas craneales, o sea, de que los animales hay una diferenciación morfológica. Bueno, dejando de lado esto estrictamente biológico, queremos conservarlos porque empezamos a ver esa declinación, no solo la empecé a ver yo, sino otros investigadores que estuvieron antes, tanto en Argentina como en Uruguay, que en las zonas de campo abierto, en La Pampa también. Y bueno, la particularidad que tienen los venados en Uruguay es que no están en áreas protegidas. En Argentina hay ejemplares y hay población de una población como es la de Bahía San Morombón, que están en reservas. En el caso de Uruguay, todo está en establecimientos privados en manos de los dueños de los establecimientos y esos venados existen porque los dueños los han protegido o los han conservado. Entonces, el Ministerio de Ganadería creó un proyecto, esto le estoy hablando del año 2008, así que también es un poco historia, con el objetivo de incentivar la conservación en áreas privadas. Esto se financió con una donación que vino para Uruguay para este proyecto GEF y permitió darles un estímulo que fueron $10.000, no se crean tampoco que los dueños de los campos se enriquecieron por haber tenido venados, por cumplir con la conservación de esta especie y además se hizo un estudio de diagnóstico especialmente del área prioritaria de Arunguá. Este es el arroyo Arunguá, esto que está acá es el monte que está vinculado al Arunguá. Este arroyo recorre el parte del departamento de Salto, tiene aproximadamente la cuenca del arroyo 181.000 hectáreas y los venados no están en las 181.000 hectáreas, están en algunos núcleos. Esta es otra foto para que vean cómo es un poco el paisaje, o sea, los árboles que hay, como ven, son especies nativas y están vinculadas al arroyo y a los cursos de agua. Bueno, acá es otra foto del año 2008 cuando hicimos este estudio. Y bueno, se seleccionó esa área prioritaria por estar el venado, estar también el pecho colorado, la loica pampeana, que no sé si la conocen, que es un ave que característica también de este tipo de ecosistema y que también está muy amenazada. Y bueno, hicimos un grupo interdisciplinario que trabajamos en la zona y podemos destacar, incluso con agrónomos, botánicos, que los pastizales de esa área, que son naturales, porque ahí no se han hecho praderas, tienen un gran valor nutritivo, los suelos son superficiales. Bueno, otro estudio que se había hecho previamente haciendo clausuras de los pastos, eso lo hizo un extranjero, Mark Stun, que trabajó en una de las estancias, que vino como
voluntario del Cuerpo de Paz y bueno, era biólogo y se entusiasmó para hacer la maestría con esta especie. Bueno, y encontró eso, que los venados estaban en los mejores potreros de las estancias que los dueños los protegían, ¿no? Y bueno, entonces eso dijeron, pero eso era obvio, era una observación que todos los dueños del campo sabían. Donde estaban los venados, estaban los mejores pastos, el ganado era el mejor también, y se vio que esas pasturas son, a pesar de ser un campo de basalto, resisten mejor la sequía. No sé si acá ven un venado, porque se confunde mucho con el campo y un ñandú, que también es muy común verlo juntos. Bueno, acá estamos el equipo que trabajamos en ese proyecto con uno de los dueños de campo. Se conversó y se escuchó mucho a los dueños de campo para ver cuáles eran sus observaciones y cuál es el secreto, por qué los venados están en la estancia de fulano y no de mengano, porque la gente de campo, o sea, decía, los venados están en el establecimiento tal de fulano, pero no es que van porque sepan que ahí está fulano, ahí están las mejores pasturas, ahí las cargas ganaderas están equilibradas, o sea, no están sobreexigidos esos potreros. Hay una conservación del pastizal, no pensando en el venado, pensando en su producción y de paso también favorece al venado. Hay un control de los perros, que ese es un tema muy importante para toda la fauna. Perros en el campo producen destrozos al establecimiento en sí, al productor, pero también a la fauna. O sea, es un tema mundial. O sea, los perros no pueden vagar por los establecimientos porque a veces matan no para cazar, no para comer, sino por jugar, por destrozar. Y bueno, y hoy los productores se están quejando y están viendo que el zorro, que era uno de los malos de la película, no es tan el malo, sino que hay ahí también que analizar el tema de las manadas de perros que andan asilvestradas en el campo. No es en todo el Uruguay, por suerte, pero como que hay que tomar medidas para eso. Bueno, esto que les hablé es un poco el pasado. Ahora les voy a hablar de lo que empezó, un proyecto que empezó en 2020, en enero, y en marzo empezó la pandemia, entonces como que empezamos y como que quedó medio detenido en algunos aspectos. Esto es un mapa de Google de la zona de Salto, de ahí de Arerunguá. Esta es la ruta 26 y los puntos donde estuvimos muestreando, que es observar los venados que hay, y georreferenciar, o sea, marcar el punto de GPS, y cuando los animales lo permitían, además de hacer observaciones, colectábamos fecas frescas en el momento que el animal defeca. También usamos esto que ven acá, un servicio de una persona que vive en Tacuarembó, que tiene un dron. Y bueno, les voy a mostrar un poco para que vean cómo se ven desde arriba. Y lo interesante es, bueno, vieron que la coloración es bastante parecida se mimetiza mucho con las pasturas. Ellos no se asustan, con este dron no tuvimos problemas de que se asustaran. El ganado vacuno sí se alteró un poco, vamos a decir, se corrió, pero ellos como que caminaban bastante pacíficamente por el potrero donde estaban. Este potrero es un potrero bastante grande, como de 400 hectáreas, es como una estancia. Y la idea es usar estos servicios de dron
para poder ver con más detalle y hacer estimativas poblacionales, que no es tan sencillo como uno piensa. Esta herramienta nos sirve porque los animales no se alteran, entonces los podemos contar. Ay, vamos a cortarlo. Bueno, con las fecas que colectábamos, bueno, mirábamos si eran machos, si eran hembras los que defecaron, las llevábamos al laboratorio, y la doctora Zulia Hernández, de la Regional Norte de Salto, hizo el examen coprológico, en el cual determinó, en la mayoría de los casos, cargas parasitarias de los huevos, que se cuenta huevos por gramo, muy bajas. En un caso vio coccidias, que es un caso que habría que seguirlo con un poco más, pero como que eso ya lo venimos también trabajando como de hace 20 años, el tema de parásitos, y les muestro esto que va a salir publicado de una tesis que hicimos con la hija de uno de los productores del establecimiento El Tapado y su pareja, que la orientamos con Zuli. Y esto quiere decir, a lo largo de un año vimos que los novillos, steers, novillos, y los venados, deers, tenían cargas parasitarias bajas, menos de 30 huevos por gramo. El tema acá es que los novillos son desparasitados, o sea, no es no es natural. Si no se les dosifica, esto no sería así. En cambio, los venados están silvestres, no se le puede dosificar. Lo más alto que llegó, como ven acá, es casi a 100 huevos por gramo, y eso es, según Zulia Hernández, que es la parasitóloga que trabajamos, son cargas sumamente bajas. Bueno, ¿qué pasó cuando con terneros? Con terneros nos encontramos que el primer muestreo es el mismo potrero que se siguió a lo largo de un año. Los terneros tenían altas cargas de parásitos, los venados bajas. Cuando se vio esto, se le avisó al productor para que dosificara, se dosificó, y al final del estudio se logró que los terneros, los que son los calves, lograran equiparar la cantidad de huevos por gramo que tienen los venados. Bueno, y el otro potrero que se estudió en esa misma tesis fueron los ovinos con los venados. Y acá se vio claramente que por más que se dosifique, bajó, pero los ovinos, como que hay que hacer un seguimiento del tema de dosificación con antiparasitario muy estricto. Y dicho sea de paso, entre paréntesis, no sé si leyeron el artículo de La Diaria, que habla justamente, no es un parásito gastrointestinal, sino que es ay, ahora se me fue el nombre, un ectoparásito, bueno, que hay resistencia a los antiparasitarios, ay, un ácaro, no hay nadie que me ayude con el nombre es súper común. Sarna, ¿puede ser? ¿Perdón? Sarna. No, es más común. Piojos. No, piojos Piojos. es más raro. Lo otro, Garrapata. 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 Sí, control de garrapata. Bueno, Ah, que se descubrió que hay, estudiando acá en Uruguay con genética, resistencia a los garrapaticidas. Entonces eso genera un problema muy serio, porque la garrapata es para el productor es un problema. Cada vez que va a vender ganado tiene que asegurarse que esté el ganado limpio, ¿no? Que no tenga garrapata. Bueno, y ahora les cuento lo que yo estoy haciendo con las fecas. Estamos haciendo estudios de genética, se extrae ADN, y con el ADN extraído utilizamos
el PCR en tiempo real, que ahora no tengo que explicar mucho porque el COVID me ha ayudado. Todo el mundo sabe lo que es un PCR, que es en tiempo real y que se ven gráficas. Y bueno, y estamos tratando de hacer el sexaje, de poner a punto, o sea, lo hemos hecho, poder tener una feca que no sepamos o un material que no sepamos a qué corresponde, porque puede ser un tejido de un animal decomisado o de un atropellado, y que podamos identificar si es macho o hembra. Bueno, y este aparato permite hacer un estudio estadístico de esos picos que se ven y podemos ver el promedio y el desvío estándar de lo que es la curva de la hembra y la curva del macho. Esto se corresponde a lo que está en el cromosoma X y el cromosoma Y. Bueno, otra cosa que estudiamos es los haplotipos de una región del ADN mitocondrial. Mitocondrias están en todas las células de los organismos eucariotas. Y bueno, y lo que queremos ver con este marcador, que es muy informativo, especialmente en el venado de campo, es si con el tiempo hemos perdido diversidad genética. Por ahora vemos que no, porque estas muestras, las que 351, 350, 342, son muestras colectadas en este periodo, en el año 2020, la 360 también, y que haya pelotitas más grandes significa que encontramos varios individuos que compartían la misma composición de bases, o sea, el mismo haplotipo. Una pelotita pequeñita, esta quiere decir que es único. Esta que está repetida, y bueno, y cuanto más grande, como es este caso, es que está varias veces muestreado la misma. Bueno, y el plan de conservación que nosotros pensamos para los venados, ex situ, quiere decir fuera de la naturaleza. Ustedes saben que está ahí un plantel muy grande en la estación de cría de Pan de Azúcar. Hay 132, 136 venados. Les digo así porque, o sea, hablé hace como 3 semanas y había 136, unos días después había 132, porque el primer año de vida es crítico en la especie, ¿no? Y bueno, y como les digo, un plan de conservación ex situ tiene que tener metas y objetivos a corto, mediano y largo plazo. Y es lo que estamos intentando aportar y colaborar con los colegas de ahí. Lo que hemos visto que esto se fundó en 1980, de un grupo de unos 10 venados que se extrajeron de un establecimiento, y a partir de ahí no ingresaron más ejemplares, por lo menos declarados legalmente, y hubo un crecimiento, y bueno, y después hay años que no hay información. Y bueno, acá cuando nosotros empezamos el proyecto con ellos en 2018, había habido una declinación, habían llegado casi a 100, y eso les pasó varias veces. O sea, como que empieza a crecer, y como que después aparece mortandad, y por distintos factores, desde predadores, les han entrado gatos monteses, perros, enfermedades, bueno, y a su vez está el otro tema que se fundó a partir de un grupo limitado de ejemplares, y que puede haber un problema genético, que es lo que nosotros vamos a tratar de aportarles alguna información a ellos. Entonces el estudio también se hizo una tesis de maestría colectando fecas, tejidos de animales que mueren, justamente, pelos de animales que están vivos, que se le puede, en los momentos que lo alimentan, los cuidadores tienen acceso, o sea,
muy bueno con los animales. Y bueno, y lo que se pudo ver es que hay algo de consanguinidad, pero todavía no se pudo cerrar ese estudio porque los marcadores que se querían estudiar, que son los microsatélites, que permiten reconstruir una genealogía, no fueron adecuados para trabajar con ADN fecal, porque hay una cosa que es importante comentar, es que el ADN fecal tiene el ADN del animal, que es del intestino, células del intestino, que cuando se forma la feca, se engloban ahí, pero tiene ADN vegetal también, más que nada, que es lo que el animal comió. Y otras cosas que puede haber comido, puede haber, cuando come pasto, puede comer algún insecto, algún pequeño animalito ahí. O sea, que no es que sea insectívoro, pero al comer el pasto puede ir eso. Y bueno, entonces como que el ADN fecal en los ciervos, porque no solo es el tema del venado de campo, es en general, y eso hemos estado tratando de resolver, pero ya vemos que no es un marcador adecuado para los ciervos, no permite tener resultados repetibles y confiables. Entonces como que nos quedó el estudio, nos quedó el ADN, pero no podemos usar ese marcador. Entonces estamos trabajando con el D-loop, que es ADN mitocondrial, que ese sí puede darnos información confiable y repetible. Entonces, este proyecto, para introducir variabilidad genética, vino un experto brasileño que trabaja conmigo, el doctor Mauricio Barbanti Duarte, y él dijo, bueno, acá trasladar animales, sacar animales de la naturaleza no es lo adecuado, porque por solucionar una cosa podés complicar otra cosa, ¿no? Entonces lo ideal, él tiene experiencia, porque ya lo ha hecho, él ha trabajado con venado de campo, con ciervo de los pantanos, es hacer una captura, extraer semen en la naturaleza y inseminar los animales de las hembras de la estación de cría. Entonces ese es el plan, y seguir los machos que fueron capturados para ver qué efecto tuvo esa captura con collares con GPS. Bueno, y esto está en marcha, esto está detenido porque esto se iba a hacer el año pasado y esto justamente no se pudo hacer, quedó en el freezer. Estamos trabajando con el apoyo de Dinama, Claudia Elizondo, que es la técnica de Dinama, está trabajando con nosotros. Y bueno, esperamos que para el 2022 podamos hacer esta etapa del proyecto. Mientras tanto, estamos trabajando en ver cómo está la situación en vida silvestre y en la estación de cría. Bueno, ¿qué propuestas habría para mejorar o estimular que los animales vivan en la naturaleza? Darle incentivos a los productores. Y esos incentivos, lo que hemos hablado desde hace como 30 años, o sea, incluso productores que hoy ya fallecieron, era lo que querían lograr y que no se pudo lograr hasta ahora, es reducción de impuestos de los padrones en donde están los venados. Eso era una de las propuestas y eso no sería tan inviable porque hoy por hoy los establecimientos que tienen monte nativo y que conservan el bosque nativo, hay un programa de reducción de impuestos. O sea, eso existe y establecimientos convenados, hoy por hoy no hay tantos que fuera a hacer un desequilibrio fiscal, pensar en un planteo así. Pero ya les digo, ha ido esta propuesta desde hace más de 20 años, se ha planteado en la ley que todo el mundo conoce de rendición de cuentas, porque es la ley famosa, que
puede cambiar cosas de este tipo, y como que no funcionó. Pero vamos a ver, a seguir insistiendo, porque es algo que es bueno, pues el productor por lo menos siente que que su labor de dejar que los venados vivan ahí es reconocida. Bueno, después, para los que están en la estación de cría, que estén identificados, que tengan microchip, que se pueda seguir el pedigree, o sea, la genealogía, para hacer un manejo genético y evitar que se crucen los más emparentados, que hoy ya como que resulta imposible, ¿no? No recomendamos capturar ejemplares adultos para incrementar, ni crías tampoco. Y lo que estamos haciendo hoy es que haya investigaciones en colaboración, o sea, hay un convenio marco firmado entre Clemente Estable y la Intendencia de Maldonado y la DINAMA, ahora el Ministerio de Ambiente, y también lo que hay que hacer es este tipo de charlas y educación ambiental, que son las que van a llevar a conocer cuál es el problema, cuáles son las soluciones y cómo tratar de que nuestra fauna conviva con la producción agropecuaria, y que lo haga un país, que sus carnes sean reconocidas, no solo por la calidad, sino también porque es conservacionista. Bueno, esto creo que era lo que tenía para decirle, pero estoy a disposición de preguntas. Lo que le quería mostrar antes es la glándula, porque hoy no quise volver para atrás. Está acá ubicada en el ojo, acá se ve como un agujerito. Después también tienen glándulas en las patas, y delanteras y traseras, y con eso marcan el territorio. Bueno, y con estas de acá, en nuestro país no hay este tipo de vegetación en los lugares donde hay, pero marcan, por ejemplo, caraguatá, muy común. Bueno, no sé si quieren Bien. hacer alguna pregunta. Bueno, Susana, mirá, no sé si no, en el chat no hay. En lo personal tenía una pregunta, no te quise interrumpir ahí. La población que está en la estación de cría, Sí, ¿es arerunguensis o uruguayensis? Eso se lo dijiste. arerunguaensis. Arerunguaensis, perfecto. Obviamente cuando el proyecto que dicen de inseminar artificialmente, seguiríamos obviamente con la misma subespecie, ¿no? Sí, 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 sí. Ah, perfecto. Y lo otro también un poco ligado es, por cuando hablaste de Darwin, todo eso, obviamente en aquellos momentos no podría, con la crónica no te vas a, es imposible darse cuenta, pero no sé si yo no soy biólogo, ¿no? Si hay elementos desde restos o algo como para determinar si, porque en un momento lo leí, si es verdad que podría ser el Río Negro, sería no solo hoy, sino, no sé, yendo cientos de años atrás, una separación de las dos subespecies, o hay, no sé si hay una hipótesis distinta. Bueno, yo al principio pensaba en lo que tú comentás, de que el Río Negro podía ser una barrera, pero después, cuando empecé a trabajar con otra especie, que es ciervo de los pantanos, y un estudiante mío hizo todos unos análisis con los datos genéticos, vio que la diferenciación para el ciervo de los pantanos, pero que aplica también para el venado, es mucho más antigua, no es de 200 años. O sea, esas diferencias genéticas están explicadas por una barrera y de hace miles de años, y que tiene que ver con la formación del Río de la Plata. Cuando se formó el Río de la Plata hubo grandes movimientos de tierra, y aparentemente estos que vivían acá estaban aislados y quedaron después conectados. Esa sería la explicación,
tanto para esta especie como para el caso de los ciervos que viven por esta zona de acá del lado argentino. Bien, perfecto. Y lo otro, una última pregunta, ahí hay una en el chat, pero antes de leer esa, cuando hablaste de lo que serían los problemas capaz que tiene de consanguineidad, debido a un grupo muy pequeño, el inicial ahí en la reserva, ¿no? Que yo no soy, como te digo, no soy biólogo, pero a veces uno del propio sentido común podía llegar a verlo, cuando mismo pasó con los pecaríes, ¿no? Que de 2 o 3 ejemplares llegaron a tener cientos y cientos de pecaríes que fueron los que terminaron reinsertándose, ¿no? Eso Sí, también es sí. un dato. Ahora, a ti te pregunto que manejas genética, ¿no sería un problema la liberación de animales con ese problema de consanguineidad? O sea, a lo que voy es, ¿no tendría que, en un mundo ideal, por lo menos, previamente a la reproducción de esos animales, tener eso en cuenta para no reproducir, como pasó con los pecaríes, no sé, o porque se reproducen y no se los controla y después generamos un problema, porque yo me Ujú. acuerdo que incluso así hasta fue dicho prácticamente, como que la reintroducción no sea, en este caso no lo planteas, no parece No, que sea yo así, no. pero que no sea uy, ¿qué hacemos con todos estos bichos? Entonces, de decir que sea más muy bien pensada desde previo a cualquier reproducción y no post a cuando ya tenemos un número grande de ejemplares. Yo estoy de acuerdo con las precauciones, el principio precautorio que tú decís de no, no criar pensando, bueno, vas a reintroducir y capaz que desde el punto de vista genético hay problemas y bueno, es muy complicado el tema de reintroducir no solo venado, sino de cualquier especie. Más allá de lo genético está el tema de enfermedades, este, o sea, como que hoy por hoy yo lo que trataría como metas es optimizar un poco lo que está pasando en la estación de cría, o sea, de tratar de mejorar, hacer un plan de manejo genético y integral con la experiencia que ellos tienen, porque la gente de ahí, hay gente que está con los venados, los cuidadores, desde hace más de 30 años, y que saben todo de cómo, qué es lo que se le puede dar, pues, o sea, porque es más que el tema genético, es un tema este, bastante complejo, ¿no? Y no estoy pensando yo en ya en decir, bueno, vamos a hacer esto para reintroducir, sino primero en tratar de ver, de llegar tener una viabilidad y entender lo que pasa con el stock de pan de azúcar. Y después habría que estudiar muy bien dónde, cómo y qué. Todo eso. Si hay que reintroducir, dónde. Bien, Hay muchas iniciativas que a veces surgen privadas que quieren llevarse venados o fauna nativa, pero el tema es que después la gente no se da cuenta de que eso es un gran compromiso y que lo tenés que hacer de por vida. O sea, no me lo llevo por 3 años, 10 años, sino que y a su vez, el otro tema que a veces las personas no piensan es el tema de la gente que te entra al campo a matar el venado, que es una también de las cosas que desestimula a los dueños de los campos que hoy tienen venado, que no solo tienen que estar preocupados por si comen mucho pasto, porque esa es una de las preocupaciones que ellos tienen también, sino que no le entre gente al campo a matar venados y también te matan un ovino, o sea, van por una cosa y se llevan y te hacen un destrozo en el campo. bien, perfecto. Bueno, no sé si alguien quiere ir levantando la mano, si no voy a empezar a leer las preguntas que están en el chat y si Ah, alguien quiere bueno, hacer una pregunta. Bueno, una dice,
hemos escuchado que la población de Salto está creciendo y expandiendo, pero la de Rocha parece estar en un estado mucho más preocupante. ¿Se va a trabajar con esa también? Sí, se va a trabajar con las dos. De Rocha, no sé si decir preocupante. Lo que pasó en Rocha es que era un establecimiento muy grande que tenía el núcleo principal de venado y el dueño falleció, se dividió y bueno, y cambiaron los manejos. O sea, el venado es muy sensible a los cambios de manejo que se hacen en el campo. Y, y bueno, lo mismo pasó en Salto también, o sea, la gente, los dueños originales van muriendo, o si no mueren, se va haciendo cargo la gente más joven, y las ideas de la producción son diferentes aparte el mundo también cambió, o sea, no es un solo tema de herencias, sino también de que cambiaron las necesidades este, de los productores y también las tecnologías. Bien, perfecto. Tengo otra Acá pregunta. en Rocha hubo otro cambio ahora. Este, Se vendió de vuelta la parte que estaba en los tambos. Ahora se está produciendo cereales. El nuevo propietario es Grobo, es el dueño de Mercado Libre. Ah, sí, Este, no sabía que sí, eran dueños de Mercado Libre. sí, sí, porque como tenían todos los pivots centrales para regar las pasturas, ahora los van a usar para producir cereales, que es lo que hace Grobo, ¿no? De pronto convendría hablar con él un poco, para Claro que informarse. sí, porque Este, en ese campo, antes que entrara el tambo, había, yo creo que 5 venados y vinieron, o sea, siempre fue manejado por extranjeros, curiosamente, ese establecimiento. Y vino un brasilero, sensibles por la fauna, y de haber 5 o 6 venados, se pasó a tener 120 venados. Ese brasilero le vendió un tambo, el tambo parecía, me dio miedo que fuera a pasar, pero se mantuvieron. Y tú ahora que no te decís que están todavía los venados ahí. sí, por lo que escucho siguen estando, ¿no? Digamos, el Grobo es una persona muy capaz, seguramente, digamos, es extraordinariamente capaz. Es muy efectivo y están bien cuidados también porque en ese aspecto tiene una personalidad ejecutiva. Pero habría que Sí, informarse un poco más. Yo escucho de oído, ¿verdad? claro, sí, no, no, justamente estamos planificando ir, estábamos esperando que se acomodaran los números de la pandemia, este, y bueno, ahora aparentemente está bajando porque es un compromiso ir a un campo en pandemia, o sea, solo por los animales, por las personas, o sea, ir trasladando el virus, pero ahora yo creo que vamos a poder retomar el trabajo con otra seguridad. El, Pero te el agradezco el mucho. administrador es Benech, que es un ingeniero agrónomo, y bueno, Benech, es hijo de Enzo Benech, ¿sí? ya sé que el que fue ministro. Sí, es el hijo el que está administrando Ah, bueno. a Grobo acá en Uruguay. Grobo creo que se llama. Este, ya les digo, es el dueño de Mercado Libre. De pronto está Perdón, agarrando el nombre. el dueño de Mercado Libre es Galperín. Grobo era el Ahí dueño está, de Industrias del Plata, que sí, que ahí tiene está. propiedades, puede estar también en Uruguay, que el Sí, no, socio era Erro. Es Galperín, tiene usted razón. Ah, Gracias Galperín, por entonces aclarar. sí. Sí, sí. Gracias por aclarar. Bien. Bueno, te leo una otra pregunta que hay, Bueno, Susana. gracias por el dato, Alfredo. Sí, a la orden. Acá yo lo que veo es que curiosamente están aumentando los ciervos, que cuando yo llegué acá, yo estoy acá contra la ruta 10, eh, pasando la Pedrea, este, Ciervo y, Axis, ¿cómo?
Ciervo Axis sí, es lo que... sí. Hay uno, los otros días vi uno que estuvo un par de días en las praderas comiendo, y no vi de lejos y no te puedo decir. Y después iba para Rocha por el camino vecinal que pasa por acá atrás, que va a dar al kilómetro 220 de la ruta 9, y me saltó adelante un ciervo, pero era con pintas en el costado, no sé cuál. Es Ciervo Axis, entonces. Ahí está. Sí, eso es lo que te puedo aportar. No, pero Hay actividad, pero más bien entonces es ciervo. Es sí. inusual ver por acá venado de campo. Bien. Bueno, Susana, te leo otra pregunta. Sí, Elsa pregunta, ¿cuáles considerás entonces que son las principales causas de reducción de las poblaciones silvestres? ¿Sobrepastoreo y degradación del pastizal natural o la caza? bueno, si tengo que mirar una u otra, digo que la caza, pero en realidad es la especie humana que, o sea, la gente de campo te dice, yo no quiero que haya zorros, por ejemplo, cambiemos del venado al zorro, porque los zorros me comen los corderos. Y bueno, en el caso del zorro es más drástico el asunto, porque o los, o les ponen veneno o los matan. En el caso de los venados, no hay que hacer tanta cosa complicada con que los asustes, los arrees, ¿no? Los corras, los corretes, como dicen los peones, los venados se van. Aunque haya muchos ovinos, ya es un motivo de... O sea, ustedes piensen que en el Uruguay hubo casi 24 millones de ovejas hace poco tiempo, ¿no? Entonces, como que son campos que sobrepastorean, pero no llega el sobrepastoreo a afectar. Los venados se van antes. Bien. Para ellos Ahora, los alambrados no son una barrera. sí, con esto que respondés, continuando la pregunta, se me viene algo, porque estamos hablando de quizás esfuerzos para la reintroducción, ¿no? Desde la Sí, estación de cría. Y yo recuerdo, creo que tú participaste en la... el potrerillo, sí. No, no, en el Congreso de Zoología, creo que fue hace 2 años, fue el último, ¿no? Si no me equivoco, Sí, acá en sí. Uruguay, donde una charla que dio Javier Pereira, director del proyecto Ah, sí, Pantano, ¿no? Con quien tú conoces, porque creo que también has hablado bien sí. del Cierro de los Pantanos, donde él explicaba que en el ABC de la reintroducción de una especie está el haber eliminado o al menos reducido enormemente la causa que la llevó a su extinción. Entonces, pensándolo desde ese punto de vista, quizás no se podría gastar esfuerzos ni económicos ni humanos en la reintroducción de esta especie sin gastarlos también en el combate a la caza. Porque si El no, combate de la caza y la educación ambiental, porque también como que la gente que de repente tú en tu campo querés, pero los vecinos del lado ya no quieren que haya venado. O sea, no es bueno, solo trabajar en el predio. no, pero sería, claro, pero sería caza igual. No quiero que estén, pero no creo que los arreen, no sé cómo serán, seguramente los cazarán para que no estén en sus Claro, campos, ¿no es cierto? es la casa el problema. Exacto, Pero lo decía. mira, El furtivismo, lo que llamamos el furtivismo. sí, Es el problema del Axis también, que es sí, exótico. Y es el sí. problema, el gran problema es el furtivismo. Y la gente a veces se queda con por ejemplo, el glifosato en la zona del tapado no No, existe no la existe. soja ni la siembra, y sin embargo, no hay un problema ambiental. El problema es el furtivismo que está metido en el Uruguay. Por algo no hay capinchos, por algo, en Berlín hay 5 o 6 tipos que salen todas las noches a cazar y hay Sí, freezer que venden carne. Ese es un problema que sí, con la educación, como dijo Susana, porque eso hay que empezar en la escuela, sí, de abajo a hay que dar empezar. charlas en la escuela, porque hay que cambiar la mentalidad, es un tema cultural. Ahí pesa si la respuesta de la policía es efectiva, porque
Si uno llama, nosotros a veces llamamos y a veces vienen y a veces no vienen. Pero sí, el furtivismo acá al lado, por ejemplo, en el establecimiento de al lado, por muchos años hubo un bando de avestruces y empezaron a venir unos profesionales, porque son profesionales. Son profesionales, Sí, los que van para Rocha, para el lado de Rocha, vinieron con galgos y sin gastar un chumbo los agarraron a todos. Lo vendieron a todos como milanesa, los pobres avestruces, no quedó ni uno. Realmente el tema, yo creo que la caza organizada no es tanto problema porque al cazador profesional le interesa que haya que cazar. El problema son los que salen a ganarse la vida matando todo Es lo que el encuentran. furtivismo, el furtivismo. Bien, bueno. Tengo unas preguntas que me caen por privado, pero bueno, una si bien ya la respondí, dejo que la respondas tú también porque era de otra especie, que preguntaba si el pecarí de collar era autóctono. Este, y después pregunta si se realizan con el Ministerio de Educación y Cultura algunas instancias de educación ambiental o de conservación para los biólogos del grupo, dice, como que dice la pregunta. para biólogos del grupo, ¿en qué sentido? Responde tú, Susana. Tenemos otros biólogos acá dentro de los participantes, pero bueno, tú respondes. O sea, siempre, o sea, yo no puedo hablar por todo el ministerio, voy a hablar por el Instituto Clemente Estable. Este, la, la pandemia los trastocó un poco, o sea, el tema de divulgación y demostrar lo que se hace en el instituto. Pero siempre estuvo que cada 2 viernes al mes venían escuelas y liceos que se anotaban a ver qué se hacía en el instituto y bueno, cada uno ahí, o sea, nos turnábamos por laboratorio para mostrar lo que se hacía. En mi laboratorio mostrábamos el trabajo que hacemos de conservación con varias especies, o sea, yo con venados, pues está con zorros, con gato montés también se trabaja. Bueno, esa es una de las instancias. Y después para biólogos, pensando en biólogos que se están formando en Facultad de Ciencias, yo doy un curso que se llama Biología de la Conservación. Y bueno, ya de paso les aviso que va a haber en la mesa del Congreso de Zoología, que va a ser virtual, que no es lo mismo, va a haber una mesa sobre biología de la conservación regional, que va a participar una investigadora de Paraguay, uno de Brasil, una argentina, y una chica uruguaya que vivió en Chile y que también investigó en conservación. Para dar el panorama de los distintos países y, bueno, y buscar soluciones, porque creo que conversando, estrategias que pueden ser útiles en otro país las podemos adaptar al nuestro, porque siempre esto está muy regido con los usos y costumbres y más también reglamentaciones que haya, y hay cosas que nos pueden servir y tomarlas como ejemplo, y nosotros también podemos ayudar a otros que en temas de conservación, ¿no? O sea, con lo poco que hacemos puede también ser útil. Perfecto. Bien, la pregunta después seguía para... No sé, después si quieren que Natalia le pase mail y yo puedo ayudar en algo más específico de formación. Hay pasantías también en el laboratorio. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta escrita, no hay más. No sé Si si me verbalmente permites, hay... quería consultar sobre el Sí, venado de los bañados. Ay, bueno, cierra, Susana. es Que escuché los otros días que estaban cruzando desde el delta del Paraná a sí, Colonia, algunos, y yo siempre con la ilusión que vuelvo a ver algunos ya en Rocha, ¿verdad? Y otra cosa que quería comentarte es que el tema para Arelunguá también está sí. el tema de como tú bien
mencionaste de la loita pampeana, y que Sí. para que sobreviva la loita pampeana, por lo que estuve leyendo de los argentinos, lo que averiguaron ellos, es que hace falta que dejen semillar 200 o 300 hectáreas de campo para que tengan comida, porque la loica solamente se alimenta de semillas de los campos nativos. Y entonces, digamos, es un tema que no tiene nada que ver, pero pensé. No, no, está relacionado. Sí. Gracias. La loica Adriana Spiros hace muchos años que está trabajando en el área. Si les interesa, él tiene muchos datos. Incluso hizo estudios, o sea, de conservación, porque yo hablo de conservación cuando uno interacciona el problema, que es la especie, y el que es dueño de la tierra o que tiene acción, y trata de que haya una interacción amigable, porque si no, es imposible hacer conservación, ¿no? Por las malas, no, por las buenas, entendiendo las dos partes, se puede lograr algo. Bueno, y Adrián hizo un trabajo muy interesante en la zona de Arirunguá, y él anilló loicas, grabó, y también otra chica que es la nuera de uno de los dueños de los campos, hizo la tesis de doctorado en el laboratorio nuestro y hizo un estudio genético y bueno, y comparó muestras de Uruguay y de Argentina, y bueno, está en mejor situación los individuos que están en Uruguay que los de Argentina. Eso no se publicó aún, es una pena porque ella ya terminó el doctorado ya hace 2 años y eso a veces es lo que pasa, que quedan las cosas en las tesis y es importante difundirlo, porque no es solo por hacer una tesis, sino por las soluciones, los datos que hay ahí que pueden ayudar a mejorar la conservación de una especie. Yo quisiera hacer una consideración de lo que dijiste del impuesto, porque me parece de las cosas más aterrizadas de todo. Es verdad lo que decís. Se exoneran de monte nativo en el Uruguay como 1 millón de hectáreas. Yo particularmente exonero 180 hectáreas de monte parque, que con más de 50 árboles por hectárea ya te lo dan como monte parque de algarrobos y eso, y se exonera. Un vecino mío exonera 815. No pagás allí, no pagás la contribución y no pagás el BPS. No te incrementan las hectáreas para el BPS. Eso sería algo muy interesante. Y la duda es plantearlo en el ministerio y llevárselo al ministro o por intermedio de algún senador. Pero no sé ahora con el Ministerio de Ambiente a cuál ministro, porque antes era el Ministerio de Agricultura y Pesca, pero no sé ahora si es sigue. ambiente. Ahora es ambiente, por eso. Bueno, yo podría perfectamente, tengo contacto con el Ministerio con el ministro, soy amigo, y también bueno. con el de Agricultura, pero son cosas que no los veo difícil, porque metiéndole... Yo creo que los ministros, tanto de ganadería o de ahora ambiente, y hablo también para atrás, apoyaron siempre. El tema siempre se corta en economía, porque la iniciativa, como requiere Pero no se reducir. me ocurre que sea tan... Ay, ojalá Serán que 100.000 hectáreas en total, serán unas menos, yo 20 o no creo 30.000 que en Rocha. llegue. Capaz que esto ayuda a conocer realmente cuántos venados hay, porque como que se tendría que abrir, Exacto, tendría que dar la fe. situación, a ver, ¿quién Claro. aspira a reducir? No, es que tenés que hacer una declaración jurada y mostrar de alguna manera y un que tenés técnico que esa lo cantidad. avale, ¿no? Exacto, exacto. Entonces sería una oportunidad para saber realmente, bueno, cuántos venados hay, cuánta gente aspira Claro. tener. Pero bueno, no sé,
Nosotros tenemos este estudio por hacer, que lo vamos a terminar en el año próximo, y por supuesto va a ir esta recomendación, pero también hay que hacer un lobby, lo que tú decías, político, Claro, porque, claro. porque no, los informes después en los ministerios se guardan en los cajones. Exacto, Y, exactamente. y, y tiene que Sería estar el buenísimo, informe, Pelayo. pero tiene que estar el lobby también. Y Si No sé. en pudiera cuanto a hacer algo, Pelayo, se agradece. La no, verdad por que eso voy a averiguar. Y en cuanto al furtivismo, ha habido unas iniciativas de arriba para abajo, o sea, de los ministerios. Y yo mismo hice un curso justamente de los delitos de fauna, que lo hice con Adrián Stalli y con Villalba Levopicuá. Lo Sí, hicimos sí, yo soy muy eran, amiga de Villalba. claro, eran todos oficiales de policía y nosotros éramos 3 o 4 civiles. Pero ¿qué pasa? La policía de campaña tiene también el problema cultural que hablaba yo, de que hay que combatirlo desde la escuela. Para ellos no es, y me dicen a mí, pero a Morín, mejor que le maten un venado que le maten una oveja. Y yo Es que le decía al comisario de Berlín, no, yo prefiero que me maten una oveja y no que me maten un venado, porque y sí, sí. acá estoy hablando de Axis, ¿no? Y es así, o sea, no le dan importancia no es un delito para ellos, inclusive cuando encuentran una camioneta con 10 mulitas o tatú de noche, no, de ninguna manera piensan que se deba retener la camioneta, el vehículo. Sí, Y, sí. y cuando uno va a liberar en la Argentina, uno pregunta, nosotros fuimos a las áreas protegidas y es la única que funciona realmente, que el animal hace más de 10 años que no temen al hombre, ni el ciervo de los pantanos, ni ninguno, ni los monos, carayán. Y entonces preguntamos cuál fue él. Y dice que como Tompkins, que fue Sí, Tompkins, el americano que puso la guita y dijo, sí. acá hay que ser a rajatabla. Y bueno, decomisaron 2 lanchas, 4 camionetas y se acabó el problema, porque se acabó el problema. La gente empezó a tener miedo y el furtivo no iba a esos lugares. Y entonces yo creo que en el mundo tenemos muchos ejemplos. No dejan pescar una trucha fuera de temporada en los países del norte, trucheros, en Escandinavia o en Canadá. Y bueno, acá cualquiera depreda, cualquiera, es un tema cultural, ¿no? Sí, De sí. a poco va entrando, gracias a todos ustedes que están con esto, Bueno, ¿Sí? pero bueno. Para no meternos mismo, porque si no nos vamos a meter mucho en la casa, que incluso vamos a dar otra charla, porque si vamos a hablar de casa tenemos lo que vos dijiste, Pelayo, muy cierto, y nos podemos, no sé, desde muchas cosas. Hoy hablabas del Ciervo de los Pantanos, como cruza, bueno, Villa Soriano, la verdad, un lugar hermoso, de mucha casa, van las patrullas de Mercedes y nos llegan a Villa Soriano cuando ya está todo el pueblo enterado que vienen las lanchas de Mercedes, ¿no? A hacer los Exacto. controles. Es un tema muy gordo, vamos a dejarlo para cuando hablemos de una charla de No, casa, claro, porque claro, a claro. desviar y vamos a esta charla del ciervo la vamos a llevar a otro lado. No sé si hay otra pregunta de ciervo puntualmente, o si no vamos a ir un poco cerrando la charla. Sandra dice ahí, Sandra. ¿cómo manejan el estrés de los ciervos en cautiverio, en la reserva de Pan de Azúcar? bueno, quizás no soy la más adecuada para contestar. Yo creo que no tienen estrés por lo que yo veo. O sea, yo lo que les recomendé a ellos, como bióloga, pero que capaz que es una pregunta más para veterinarios, de que ellos capaz que se les ha generado a veces mortalidad cuando aumenta el número y decae, que es multifactorial, pero una de las causas puede ser que tienen que tener unos encierros con un número determinado, no puede sobrepasar el número, por varios motivos. Por el estrés de comportamiento, es como que si en tu casa viven 2 y de golpe te llegan 5 parientes más y no se te van más, y bueno, te terminas matando entre los parientes. Para poner ejemplo.
Otro tema, las enfermedades, que lo estamos viendo ahora clarísima, la especie humana lo está viendo con el COVID. O sea, si vos estás hacinado en un lugar y hay más riesgo de enfermedades, entonces como que la estación de cría, el tema de las enfermedades lo tiene que vigilar mucho, no por los parásitos gastrointestinales, enfermedades virales, ¿tá? Que son peligrosas y que algunas son zoonosis que, que incluso incluye al hombre, ¿no? Como toxoplasmosis, leptospirosis, que varios animales de la fauna tienen leptospira y los venados también, y que se transmite también a la especie humana. Entonces, por eso digo de que cuando me hablas del estrés de la estación de cría, yo pienso en que lo principal es vigilar un poco esos recintos que no sobrepasen en un número adecuado para que haya una buena convivencia social y también evitar enfermedades, o sea, que no haya hacinamiento. Bien, hay otra pregunta que es ¿cómo saltan? ¿Los venados del campo pueden pasar los alambrados, ser for preciso Pasan libremente, pero no saltan. Saltan si los venís persiguiendo. O sea, si venís a caballo y los querés sacar del campo, que eso lo he visto muchas veces, cuando Sí. le dan la orden de que en este campo no me entren venados, entonces el peón los corretea a caballo. Y bueno, y cuando los encierra, así que no tienen escapatoria, ahí vi saltar. Pero en Perfecto. general pasan entre los filos. Y ellos Y saben los lugares que tienen para pasar. Ya tienen sus lugares de pasaje. Y es una práctica normal. O sea, bien, ahí se me viene la pregunta, Susana, ¿cómo hacen con las astas, no? y bueno, es malabarismo, pero pasan Porque si es mejor que los ñandúes. Porque los ah, ñandúes también pasan los sí, los alambrados. he visto y los he visto los ñandúes, pero ciervo Pero nunca vi. he visto más de un ñandú morir porque quedan las patas entrelazadas en el alambre. Este, Justamente en la última salida tuvimos que salvar a uno que recién se había quedado enroscado ahí en el alambre, y si no pasábamos nosotros, el bicho se moría, porque se mueren. Es una muerte espantosa, imagínate. Sí. Bueno, No no, a ver, somos ahí ñandú, pero podemos imaginar. sí. Después tenemos simplemente felicitaciones, excelente, sería interesante charla, preciosa la charla, gracias Susana, gracias Susana. Ay, bueno, yo les agradezco a ustedes que hayan Y bueno, escuchado con tanta paciencia. muchísimas Muy gracias bueno, Susana, va muy a bueno. quedar, para los que la quieran volver a Sí, escuchar, gracias, Susana. va a quedar subida a YouTube. Y bueno, nos volvemos a ver Susana, entonces, si Dios quiere, en alguna otra charla. Bueno, yo las órdenes y si quieren también que los contacte con alguno de las Sí, yo te personas que iba a trabajan. pedir con la muchacha que hizo ese trabajo hace 2 años sobre la loica, a lo mejor te pido por interno después Bueno, por mail. justamente Leticia, se llama Leticia Repeto, Sí. no es de las más lanzadas para dar charlas. Ah, está. Pero Adriana Espiros, no sé si lo conocen, Sí, Adrián, sí. Sí, Adrián. este, Sí, porque él participó del trabajo, fue él el que colectó las muestras. La que hizo el estudio bien, genético fue ella. Pero capaz bien. que si vienen que si Los intervienen los dos dos, se capaz que anima. ella se anima, porque ella, como hay gente que no le gusta hablar en Es público, verdad. hay que Sí, respetar. A mí me sí. gusta mucho la interacción social, pero hay otros que no, o sea, como que no me da miedo que me hagan preguntas, no me da miedo decir no sé, ¿viste? Como Está que, Y te, bien. y te es agrego más, algo, Susana. ¿eh? Y te agrego algo, capaz podrían dar una charla muy breve, pero que puede servir para colectar muestras, ¿no? Porque todos andamos en ruta y todos sabemos que para ustedes a veces la muestra de un ejemplar muerto, o sea, obviamente Sí, sí, tomada con las con mucho precauciones también. gusto, Yo con tengo mucho mi gusto. kit que me dio Nadia, pero digo, Nadia, sabemos que vos, por eso, sí, que podemos sí. colaborar, entonces capaz que muchas personas no saben y puede servir, quizás, ¿entendés? Simplemente contar la posibilidad y después el que le interese y anda en la ruta puede colaborar con el Clemente aportando este material para estudio genético, ¿no? Para También estudios podría, genéticos y también para parásitos, mira que claro. puede dar mucha información.
Pero bueno. Sí, yo esa lo tengo como una clase preparada, lo puedo dar, alivianarlo un poco de alguna cosa hacerlo, sí. muy Natalia, estricta. coordinás con Natalia y en otro momento Hasta mañana. Bueno, un gusto, muchas gracias por los Bueno, comentarios. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Chao, chao. Bueno, Saludos Natalia, a tú todos. escribime entonces. Dale, yo te escribo. Muchas gracias, Susana, nuevamente. Bueno, Chao, gracias chao. a ustedes.